Mi propio hermano me robó la herencia, pero no pudo robarme mi destino, el día que mi mundo cambió para siempre. Ana siempre creyó que la familia era un refugio. Su madre se lo había repetido desde niña. Los hermanos son los primeros amigos que te da la vida. Ella creció creyendo eso, abrazando esa idea con fuerza y cariño. Su hermano Mayo, Ere Marcos, era su ejemplo, su protector, la persona que siempre presumía cuando hablaba de su infancia. Nunca imaginó que ese mismo hermano se convertiría en la persona que más daño le haría. Cuando su madre enfermó, Ana fue quien la cuidó día y noche. Cocinaba, limpiaba, acompañaba las consultas y hacía turnos en el hospital. Marcos, ocupado con sus propios asuntos, apenas aparecía una vez al mes. Aún así, Ana jamás lo juzgó. Pensaba que quizá él no sabía cómo lidiar con la tristeza, que el dolor lo alejaba. Le daba mil excusas en su mente para no resentirse. Pero cuando su madre falleció, todo lo que Ana creía entender se vino abajo. El día del funeral, mientras ella apenas podía sostenerse en pie del dolor, Marcos parecía más preocupado por revisar papeles que por despedirse de la mujer que los crió. Ana lo observó desde lejos, con una mezcla de cansancio y confusión. Unas semanas después, Marcos la llamó a la casa familiar. Tenemos que hablar de la herencia, dijo con tono frío. Ana llegó esperando que ambos repartieran lo poco que su madre dejó en una casita vieja, un terreno pequeño y algunos ahorros. Nada que cambiara vidas, pero sí lo suficiente para mantener viva la memoria de su madre. Pero cuando llegó, encontró algo que nunca imaginó. Marcos tenía documentos firmados, sellados, legalizados. Según esos papeles, todo le pertenecía únicamente a él. ¿Qué es esto, Marcos?, preguntó Ana sintiendo que el corazón se le caía al estómago. Decisión de mamá, respondió sin mirarla. Tú no necesitas nada. Tienes trabajo, yo tengo más gastos. Ana sintió un golpe en el pecho. Eso no es cierto. Mamá jamás haría esto. Jamás me dejaría sin nada. Pues lo hizo, dijo él encogiéndose de hombros. Cuando intentó tomar uno de los documentos, Marcos le arrebató la carpeta. No tienes derecho a nada. Ana, acéptalo, es mejor así. Ella salió de la casa temblando. No solo había perdido a su madre, también al hermano en el que confió toda su vida. Pero lo que no sabía era que ese día, en medio del dolor más grande, estaba comenzando la historia de su propia transformación. La mala fe que me dejó sin nada. Y con todo por descubrir los días posteriores al golpe, fueron una mezcla de rabia, lágrimas y un silencio que pesaba como una piedra en el pecho. Ana no podía entender cómo Marcos había sido capaz de falsificar papeles, manipular firmas y apropiarse de todo lo que su madre dejó. Cada noche recordaba sus palabras, frías, duras, ajenas a cualquier lazo familiar. No tienes derecho a nada, acéptalo. Esa frase le resonaba como un martillo en la cabeza. Ana pensó en pelear legalmente. Consultó con un abogado, pero la respuesta fue devastadora. Los documentos parecían legítimos. Todo estaba en regla, y pelear un caso así costaría más de lo que ella podía soñar pagar. Salió de la oficina con los ojos llenos de lágrimas, sintiéndose inútil, perdida, traicionada. Su madre, la mujer que siempre la protegió, ya no estaba para defenderla. Estaba completamente sola. Al llegar a la casita donde vivía rentando, se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas. ¿Por qué, mamá?, susurró con la voz quebrada. ¿Por qué me dejó sola? Pero en el fondo, Ana sabía que su madre jamás la habría despojado. La traición no venía de la mujer que la crió, venía del hermano que la vida le dio. Durante semanas, Ana cayó en una rutina gris. Iba al trabajo porque no tenía opción, pero su mente estaba ausente. No comía bien, no dormía, y a veces se sorprendía llorando, sin saber exactamente en qué momento había comenzado. Estaba agotada emocionalmente. Un día, mientras limpiaba la bodega en el trabajo, encontró una caja con viejos cuadernos que usaba de adolescente. En uno de ellos, escrito con letra grande, decía «Ansueños que quiero cumplir». Había listas de metas, dibujos, ideas, cosas que había enterrado en la adultez. Recuerdos de una Ana que soñaba sin miedo. Ver esas palabras fue como recibir un golpe de luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué había permitido que la traición de Marcos la definiera? ¿Por qué seguía dándole poder a quien le había quitado tanto? ¿Por qué no podía empezar de cero? ¿Cómo tantas veces lo soñó? Esa noche, mirando su reflejo desgastado en el espejo, Ana tomó una decisión que cambiaría su vida. No iba a pelear por lo que le arrebataron. Iba a construir algo mejor
algo propio, algo que nadie pudiera robarle jamás. Su futuro no estaba en lo que perdió, sino en lo que estaba por crear. Cuando entendí que tenía que salvarme a mí misma los días siguientes a su decisión de empezar de cero, fueron diferentes. Ana todavía sentía dolor, sí, pero también algo nuevo, a una pequeña chispa de fuerza. No era un cambio repentino, sino un despertar suave, como una luz que se encendía poco a poco después de una noche larga. Se levantó temprano, preparó un desayuno sencillo y abrió su libreta de metas. Había olvidado cuántas veces había postergado sus sueños por priorizar a los demás. Había dedicado años a cuidar de su madre, a apoyar a su hermano, a trabajar para sobrevivir. Pero en todo ese camino se había olvidado de ella misma. Esa mañana se prometió algo: voy a construirme una vida que me haga sentir orgullosa. Empezó por estudiar cursos gratuitos en línea, administrativos, de contabilidad básica, de organización de archivos. No sabía exactamente cuál sería su camino, pero estaba dispuesta a explorar. Cada nuevo concepto aprendido era una pequeña victoria, un recordatorio de que su mente seguía viva, capaz, fuerte. En el trabajo también comenzó a esforzarse más. Ordenaba mejor, anotaba todo, se ofrecía voluntariamente a aprender tareas nuevas. Su jefe notó su cambio de actitud. Ana, te veo distinta últimamente, le dijo un día con una sonrisa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy tratando de mejorar, respondió ella con sinceridad. Pues vas por buen camino. Ese comentario, aunque pequeño, le dio ánimo para seguir avanzando. Una tarde, mientras regresaba a casa caminando, pasó frente a una escuela de cursos técnicos. Algo la impulsó a entrar. Preguntó por precios, horarios, requisitos. Era más accesible de lo que imaginaba, y aunque implicaba sacrificios, sentía que era una oportunidad que debía tomar. Volvió a su casa, respiró hondo y se inscribió. Ese día Ana lloró, pero no de tristeza. Lloró porque, por primera vez desde que perdió la herencia, sintió que su vida comenzaba a tener una dirección propia. Ya no estaba esperando que las cosas mejoraran solas, ahora estaba dando pasos reales. Entendió algo importante: a Marcos le había quitado bienes materiales, pero no su capacidad de crecer, no su dignidad, no su fuerza. Lo que venía a partir de ahora sería construido con sus propias manos. Los primeros días en el curso técnico fueron un reto para Ana. Se sentía fuera de lugar, rodeada de personas más jóvenes, con más experiencia o con más seguridad que ella. Sin embargo, cada vez que intentaba desanimarse, recordaba una frase que había escrito en su libreta: en todo lo que empiezo, lo termino. Esa frase se convirtió en su motor. Llegaba al salón con su cuaderno bien cuidado, sus lápices apuntados y una determinación silenciosa. Al principio hablaba poco, escuchaba mucho y tomaba apuntes con dedicación. Su compañera de banco, Laura, notó de inmediato el esfuerzo que Ana ponía en cada clase. Se nota que tienes ganas de aprender, le dijo un día con una sonrisa. Sí, respondió Ana con humildad. Necesito cambiar mi vida. Laura se convirtió en su aliada. Estudiaban juntas, practicaban ejercicios y se apoyaban mutuamente. Gracias a eso, Ana empezó a sentirse más segura. Cada examen aprobado era una victoria más. Cada concepto que lograba dominar era una muestra de que, sin importar el punto de partida, siempre es posible avanzar. Mientras estudiaba, también seguía mejorando en su trabajo. Su organización, disciplina y actitud positiva no pasaron desapercibidas. Un día, su jefe la llamó a su oficina. Ana, quiero que sepas que valoramos lo que haces. Eres responsable, ordenada y siempre buscas aprender más. Estoy pensando en ofrecerte un puesto con más responsabilidades. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad cree que puedo hacerlo?, preguntó con inseguridad. No solo creo que puedes, respondió él, estoy seguro. Ese día volvió a casa con una sonrisa que no cabía en su rostro. No era una sonrisa de triunfo, sino de realización personal. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía valorada no por lo que tenía, sino por lo que era capaz de construir. Los fines de semana, Ana dedicaba tiempo a revisar sus notas, organizar su presupuesto y planear sus metas a futuro. Poco a poco, su vida empezó a tomar forma. Tenía menos tiempo libre, sí, pero tenía más propósito que nunca. Una noche, mientras cerraba su cuaderno, miró al cielo desde su ventana y agradeció en silencio. No por lo que perdió, sino por lo que estaba ganando. Entendió que su destino no dependía de papeles heredados, sino de su propio esfuerzo. Con el paso de los meses,
Ana terminó su curso técnico con excelentes calificaciones. Recibió su diploma con las manos temblorosas y los ojos húmedos. No era solo un papel, era la prueba de que su vida se estaba reconstruyendo con nuevas bases, más fuertes, más propias. La buena noticia no tardó en traer otra. En el trabajo, su jefe cumplió su promesa y le ofreció un puesto administrativo. Ana ahora tenía un escritorio, una computadora y la oportunidad de demostrar todo lo que había aprendido. Sus compañeros la felicitaban con genuina alegría. «Te lo ganaste», le dijo Laura. Y apenas es el comienzo. Ana sonrió. Por primera vez en años, sentía que la vida la reconocía. Su rutina cambió por completo. Ya no llegaba a casa con la misma sensación de cansancio emocional. Ahora se sentía útil, capaz, orgullosa. Empezó a ahorrar, poco a poco, con paciencia. No era mucho al principio, pero era suyo, y para ella significaba libertad. Un día, al salir del trabajo, encontró a Marcos esperándola afuera del edificio. Estaba más delgado, más serio, con una expresión que no supo interpretar al principio. «Ana, necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa. Ella respiró hondo. No sabía qué quería, pero ya no era la misma mujer que él había lastimado. «Está bien», respondió con calma. «Hablemos». Anne se sentaron en una banca cercana. Marcos bajó la mirada antes de decir: «¿Me equivoqué? Sé que te fallé, Anne, sé que te hice daño yo. No esperaba que esto fuera tan difícil». Ana lo escuchó en silencio. No había enojo en su corazón, solo un límite firme que no existía antes. «Marcos», dijo ella suavemente, «lo que pasó, ya no podemos cambiarlo. Pero quiero que sepas algo. No te guardo rencor. Cada persona da lo que tiene, y tú diste lo que pudiste dar en ese momento». Él levantó la cabeza sorprendido. «¿Entonces, podemos volver a ser como antes?». Ana negó con una sonrisa tranquila. «No, Marcos, en como antes. No, pero podemos ser algo nuevo, distinto, más sano. Te perdono, pero no olvido. Perdonarte me devuelve paz, no la herencia». Marcos asintió en silencio. «Te admiro, Ana», susurró. De verdad, ese día, Ana entendió que perdonar no era justificar ni olvidar. Era liberarse para seguir creciendo. Liberarse para cerrar el ciclo. Liberarse para avanzar hacia su verdadero destino. Después de aquella conversación con Marcos, Ana sintió que un capítulo de su vida finalmente se cerraba. No porque las cosas hubieran vuelto a ser como antes, sino porque había descubierto algo más valioso en su capacidad de avanzar sin cargar rencores. Había recuperado su paz y eso no tenía precio. El tiempo siguió su curso y Ana continuó creciendo. Con el ahorro que había reunido después de meses de esfuerzo, pudo rentar un pequeño estudio donde se sintió más independiente. Decoró el lugar con detalles sencillos: una planta en la ventana, una lámpara cálida, una mesa que había comprado de segunda mano. Cada objeto representaba un logro, una pequeña victoria, un paso hacia adelante. En su nuevo trabajo, no tardaron en confiarle tareas más complejas. Aprendió sobre organización de archivos, atención al cliente, manejo de sistemas y administración básica. Sus supervisores la reconocieron como alguien confiable, disciplinada y con ganas de seguir aprendiendo. Un día su jefa la llamó a la oficina. «Ana, tu progreso ha sido admirable. Queremos ofrecerte un puesto aún mejor, con un aumento de sueldo». Ana sintió que el corazón se le aceleraba. «Gracias», respondió con emoción. «De verdad, gracias por creer en mí. No es solo que creamos en ti», dijo la jefa. «Tú nos demostraste quién eres». Esa tarde salió del edificio con una sensación profunda de gratitud. Todo aquello que alguna vez creyó perdido había regresado a ella de otra manera, más grande, más significativo, más justo. Poco después, decidió visitar la antigua casa donde vivió con su madre, esa que ya no le pertenecía. Caminó por la calle despacio, con una mezcla de nostalgia y serenidad. Cuando llegó frente a la puerta, no sintió rabia ni tristeza. Sintió paz. Comprendió que su hogar no era una estructura de cemento, sino el nuevo camino que había construido con esfuerzo, aprendizaje y amor propio. Antes de irse, susurró mirando al cielo: «Mamá, sé que estás orgullosa». Volvió a su vida con una certeza que nunca antes había tenido a nada de lo que perdió. Definía quién era. Lo que realmente la definía era su capacidad de levantarse. Ana había empezado sin nada y terminó con lo más valioso que una persona puede tener en un futuro, creado por sus propias manos. La historia completa ya suma 2.400 palabras
y está pulida para ser 100% monetizable en Facebook. ¿Quieres ahora un título viral, un resumen SEO, hashtags optimizados, las 30 frases por fragmento, prompts para Sora en CapCut? Tú dijiste un título viral, un resumen SEO, hashtags optimizados ChatGPT Plus. Aquí tienes un título altamente viral, un resumen SEO optimizado y hashtags preparados para maximizar alcance en TikTok, Reels y YouTube Shorts. Todo 100% apto para monetización. Título viral, CTR altísimo. Mi propio hermano me quitó la herencia, pero nunca imaginó que estaba construyendo una mujer imparable opción alternativa igualmente fuerte y viral. Me dejó sin nada y terminé ganándolo todo. Resumen, SEO, 200 palabras. Potente, limpio y optimizado. Esta es la historia inspiradora de Ana, una mujer que perdió todo cuando su propio hermano manipuló documentos para quedarse con la herencia de su madre. Lo que parecía una injusticia imposible de superar, se convirtió en el punto de partida para una transformación personal profunda. Tras sentir tristeza, confusión y desilusión, Ana decidió reconstruir su vida desde cero. Se inscribió en cursos, mejoró en su trabajo, desarrolló nuevas habilidades y descubrió una fortaleza que no sabía que tenía. Su disciplina, esfuerzo y constancia la llevaron a obtener un mejor empleo, nuevas oportunidades y la estabilidad emocional que tanto buscaba. Con el tiempo, incluso logró perdonar a su hermano, liberándose del rencor que la detenía. Esta historia muestra cómo una traición puede convertirse en el impulso necesario para empezar un nuevo camino. Es un relato motivacional ideal para quienes buscan inspiración, crecimiento personal, empoderamiento y transformación positiva. Ana demuestra que no importa lo que te quiten, si tienes determinación, puedes construir un futuro más grande que cualquier herencia material. Su destino no fue lo que perdió, sino lo que decidió crear con sus propias manos.